Cordial saludo, hoy lunes 26 de octubre de 2020 en este tercer video de esta nueva serie Pensamiento Trascendente. Hemos dicho hasta ahora, hablando un poco de ese conocimiento, de esa sabiduría milenaria del budismo que se orienta, e iniciamos inmediatamente, hacia la consecución y la vivencia del nirvana, del brahmana, la figura del Buda como maestro inspirador y sus enseñanzas básicas, el camino medio, las 4 nobles verdades de las que vamos a hablar el día de hoy, el noble camino óctuple y los 5 agregados. También dijimos en el segundo video que las enseñanzas del budismo comienzan por la reflexión respecto de nuestra naturaleza esencial, de nuestras potencialidades inherentes, de nuestros patrones de conducta habituales y de pensamiento, para poder entender realmente quiénes somos y cuál es la naturaleza de nuestras emociones. Y hoy vamos a referirnos tan brevemente como sea posible en un video de no más de 15 minutos, espero, a las 4 nobles verdades, una de las enseñanzas budistas básicas. Entonces, la primera noble verdad indica o dice que el sufrimiento existe y es evidente. Revise su historia personal, revise la historia de personas conocidas suyas o lo que los medios de comunicación registran y han registrado desde el pasado hasta hoy y lo que seguirán registrando. Dicen la tradición espiritual trascendente, sobre todo budista, que la vida es sufrimiento. Eso es producto de una reflexión que dijo el Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha. Él afirmó que todo ser humano experimentará ese sufrimiento durante su vida, unos más que otros, y que ese sufrimiento une a las personas precisamente por ser doloroso, que llama entonces a la solidaridad, a la compasión. Valor este último, capital también en el budismo, el mirar con ojos compasivos a toda situación, toda afirmación, toda consecuencia, todo sufrimiento, para no juzgar, más bien para entender y para de alguna manera apropiada transitar, sobrepasar ese sufrimiento de la mejor forma posible para no quedarse anclado ahí, como por ejemplo los procesos de duelo ante la muerte de un ser querido, o quizá una tragedia o un delito atroz, etcétera, etcétera. El sufrimiento existe. Entender eso, dicen los budistas, es comenzar a entender la naturaleza y la esencia de la sociedad humana, para reflexionar sobre ello y, una vez lograda esta reflexión, seguir esa evolución hacia lo que ellos llaman el nirvana, la felicidad, el equilibrio, la autorrealización personal o el despertar de la conciencia. Todo ello significa lo mismo. Otro de las 4 nobles verdades budistas, esta es evidente: hay sufrimiento. Todos lo hemos experimentado
Todos lo experimentamos y muy seguramente a futuro también. La segunda noble verdad para trascender el sufrimiento es que ese sufrimiento, reza esa o dice esa noble verdad, que el sufrimiento tiene siempre una causa. No se sufre porque sí, hay alguna razón por la cual se sufre. Y esta filosofía milenaria de 6 siglos antes de la era cristiana asegura que el origen del sufrimiento, mucha atención, es el deseo. Por supuesto, el deseo egoísta, incontrolado, el deseo sin mesura, sin control. El libertinaje se conoce también ese concepto. Los actos y los pensamientos, sobre todo se desea con los actos y por supuesto con los pensamientos, muy dado en estas culturas occidentales de corte capitalista en este siglo XXI. Entonces las 4 nobles verdades puede ir uno vislumbrando que lo que buscan son el despertar, repito, de la conciencia, el hacernos conscientes, el darnos cuenta, el entender cuál es nuestra verdadera naturaleza, que es la misma que compartimos con todo lo que existe, ha existido y existirá. Todo, absolutamente todo, no puede quedar fuera nada, porque ya sería una conciencia aparente. El budismo es, recuerdo, un sistema de pensamiento que está organizado sobre la reflexión alrededor o respecto del sufrimiento. Esto es muy importante porque es la espina dorsal del entendimiento de lo que hoy es la raza humana, siglo XXI. La tercera noble verdad nos dice que el sufrimiento puede terminar, se puede finalizar, lo podemos acabar, siempre y cuando ese despertar sea perfecto, no medio despertar, no un cuarto de despertar, no un 45, 50 o 90%. El sufrimiento termina cuando yo despierto y, atención, puedo hacerlo, puedo despertar mi conciencia, puedo vivir mi propia y real naturaleza originaria ahora, siempre y cuando deje de lado, me convenza de que ya no necesito y ya tuve suficiente, sufrimiento, que es antinatural, entre otras cosas. Es una creación artificial, por supuesto, del ego o ese virus mental, que es una mera ilusión. Y la cuarta y última noble verdad nos dice que el camino para terminar con ese sufrimiento es expulsar la causa del sufrimiento, no desear absolutamente nada, vivir el momento presente, como ya muchos seguramente y yo lo hemos leído infinidad de veces y lo hemos escuchado, cesar el sufrimiento, de el vivir aquí y ahora como si yo lo hubiese elegido, en absoluta paz mental y mirando a ver qué logro, si es que logro y puedo hacer algo, si está a mi alcance, y si no, no pasa nada. La vida, con o sin mi sufrimiento, continuará como lo ha hecho desde el comienzo de los tiempos, si existe un comienzo de los tiempos. Entonces, cuando yo elimino esos estados espirituales negativos, piense usted en los celos, la envidia, el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, la depresión, que es tristeza profunda,
la ansiedad, que es demasiado interés y miedo al futuro, y el estrés, que es la excesiva preocupación por el presente, ese estado de desasosiego, de vacío, de sinsentido que hoy por hoy caracteriza tanto a la sociedad, una vez más occidental, y muy seguramente en otras culturas de otro tipo de esencia también, y si no, no veríamos todo lo que es las noticias y lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿es posible sufrir por el sufrimiento de los demás? Por supuesto, esa es la compasión, pero es un sufrimiento inteligente. Yo vivo mi duelo, me solidarizo con el otro porque el otro es como si fuera yo mismo, es parte de la conciencia el entender esto, y cuando alguien sufre, también yo sufro porque es ese estado de desasosiego y demás, soy yo mismo quien sufre. No hay exterior, no hay interior. Todo es una sola cosa, el ser del que hablábamos en el primer video cuando nos referíamos un poco al tema del nirvana. Ya llevamos 11 minutos y 24 segundos, y para ir finalizando, permítame decirle entonces, simplemente mencionar, para el video de mañana probablemente vamos a abordar con más detenimiento, pero en estos minutos que nos quedan para los 15, empezar a introducir un tema que es poner en práctica esta filosofía, estos conceptos originarios y fundantes del budismo, y nos sugieren una práctica cuádruple que consiste en renunciar a todo aquello que el deseo nos sugiere. Los voy a enunciar y voy a ir mencionando en los minutos que nos quedan algo al respecto. Comunicarme, además de esa renuncia, comunicarme con benevolencia y sin violencia. Una comunicación amorosa, como dice el poema budista de el maestro Thich Nhat Hanh. Las palabras pueden viajar miles de millas. Que mis palabras sean tan bellas como gemas y tan delicadas como flores. Ahí queda en el video por si quiere aprender el bello poema y de en cuando en vez verbalizarlo para encontrar esa paz mental y comenzar a vivir en la serenidad absoluta. Entonces, el habla correcta es otra práctica que se sugiere a través del budismo. El habla correcta, que lo que salga de tus palabras mejore el presente. Si no produce esa mejoría apropiada, mejor guardar silencio. Y una cuarta práctica budista para comenzar a practicar, la redundancia, y que estos conceptos no se queden solo en palabras bonitas, sino que además nutran mi vida y me hagan un mejor ser humano ahora, es la iluminación, la sabiduría, que es diferente al mero intelecto. El sabio comprende su naturaleza y la naturaleza de todo lo que existe. Va mucho más allá del simple conocimiento que otorga la erudición, los títulos, lo que yo sé intelectualmente. Entonces, hablaremos mañana de entender, abandonar, cesar y seguir el camino. Por ahora, con este breve repaso y este nuevo video número 3 de la serie Pensamiento Trascendente, donde practicamos renunciando con comunicación benevolente, el habla correcta y la generosidad y compasión, lo dejo ahí para que usted vea este y los dos anteriores videos y comience a reflexionar, pero a poner en práctica según su proceso y su nivel para ser un mejor ser humano. Gracias y que acaben de pasar un magnífico resto de día.
Hasta pronto.